A traer un tema muy interesante, muy llamativo, que tiene, digamos, un interés de parte de muchísimas personas y que de algún modo ya he trabajado en otra serie de temas que desarrollé con anterioridad. Uno el año pasado, otro a principio de este. Y hoy lo voy a desarrollar desde otra perspectiva un tanto más mística. La primera fue más científica, donde vimos las consideraciones químicas, biológicas, culturales, sociales, sobre el amor. Después hablamos de esta misma idea, pero desde el pensamiento platónico, netamente pensando en la filosofía. Y hoy vamos a hablarlo otra vez volviendo un poco desde la cultura, pero abordándolo sobre todo con un carácter místico y si se quiere folclórico, religioso también, de algún modo. ¿Y de qué estoy hablando? Del concepto de las almas gemelas. Pero hay algo mucho más allá de todo esto que es interesante comenzar a encontrar, a desarrollar y a buscar, porque en últimas, más allá de si esto es cierto o no, que no es tanto lo importante aquí, es encontrar cómo esos elementos poéticos, esos elementos fantásticos y aún más mitopoéticos, en realidad dicen mucho de nosotros los seres humanos como formas de organización social colectiva. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema, y es un tema bien interesante y espero que les guste y que tengan muchas preguntas al respecto. Y si no las tienen, pues que las dejen también aquí en los comentarios. Y no se olviden que si no pueden ver este en vivo, va a quedar, pero va a quedar después en mi canal de YouTube, que ya está, espero se suscriban. Créanme que eso ayuda más de lo que uno cree y si les gusta el video, por supuesto, y si les gusta estos en vivos, pues dejen el like, que eso ayuda más de lo que creen, porque poco a poco, si bien es un canal nuevo totalmente en relación a muchos otros que ya llevan años, es una forma de fortalecer el trabajo y mucho más allá de un acto personal o egoico, nada más que pensar simplemente que por el like simplemente me están beneficiando, porque económicamente al momento todavía no hay la cantidad de, digamos, de suscriptores, pero poco a poco eso va haciendo que haya un cierto grado de interés al ser visto y eso es un buen trabajo que se va a desarrollar y por supuesto me dará a mí mismo para mejorar mucho más y hacer mejores contenidos. Bueno, pero este mes, antes de iniciar como tal en nuestro tema, voy a contar todo lo que tenemos en este mes. Hoy vamos a hablar de las almas gemelas y un poco más allá, como ya lo había anunciado. Pero vienen otras cosas. La próxima semana voy a estar aquí con Hania Jaulin, que está aquí en Instagram, y vamos a hablar un poco de la mística, la historia y todas las cosas que hay en torno al ajedrez, un deporte ciencia que tiene mucho más que el mero es más que un mero juego y vamos a comentar un poco de eso. A mí me gusta bastante el ajedrez, no lo he jugado nunca profesionalmente, soy muy fanático, eso sí, pero me ha permitido de cierta forma concentrarme y eso es una cosa a la que le quiero dedicar un buen tema. Entonces la próxima semana, ya saben, hablaremos sobre la historia y la mística del ajedrez. Después viene un tema que es muy llamativo y que cada tanto tiempo de algún modo tiene que ver con nuestra vida social, colectiva y política. Y vamos a hablar en realidad de qué es el terrorismo, si existe o no, si es una condición política, si se trata simplemente de señalar a un grupo de gente y de pues, utilizarlo como un término comodín o si efectivamente hay una forma objetiva y positiva de reconocer este tipo de agrupaciones. Entonces vamos a trabajar eso. Y la última semana, que es la semana bien especial, ya están preparados, porque vamos a hablar sobre el polémico término que viene de un libro, o el título, al menos la primera parte, del filósofo francés Félix Guattari, donde él nos habla de la revolución molecular. Pero aquí le vamos a agregar un tinte particular, muy propio nuestro de Colombia, gracias a las declaraciones que el expresidente y también ex senador Álvaro Uribe Vélez hizo sobre la revolución molecular disipada. Esa sería como la gran diferencia. Entonces, esos tres temas, aparte del de hoy, son los que vamos a ver en junio. El próximo mes también ya ahí voy preparando y ya volverán un poco más los invitados. Este mes se me perdieron un poco,
pero volveremos con otros invitados para que estemos pendientes y volveremos con más temas también de ciencia y que hace tiempo no la toco y me parece que es importante hacerlo. Bueno, hablaremos de ciencias sociales al final de este mes o en las 2 últimas semanas. Bueno, espero que este tema sea muy llamativo, espero que les guste bastante porque hay muchísimo que decir, hay muchísimo que tocar detrás de todo esto. Sobre todo porque hay muchas ideas asociadas, ¿ya? Y sobre todo porque es uno de los conceptos, digamos, quizás más populares a la hora de hablar de ideas románticas, pero también es el que se suele confundir más. Y las personas asocian a este tipo de expresiones una, una suerte de identidades que muchas veces asumen con las relaciones que establecen con personas. Olvidando que hay elementos bastante positivos, bastante de carácter, podríamos decir, de orden demográfico y de distribución de la población, que harían que pusiéramos en duda bastante este concepto. Pero aquí hay algo mucho más importante detrás de todo esto. Y es lo que vamos a ver esta noche al tratar sobre el concepto de alma gemela. Y eso es lo que vamos a tratar como tal. Ahora bien, ¿qué vamos a entender por esto? Vamos a ver que hay diferentes concepciones, hay diferentes etapas y todo tiene que ver, por supuesto, con la cultura. Aquí estamos hablando ante todo de un producto cultural que se ha desarrollado a lo largo de los siglos en muchos periodos y que tiene un ropaje cultural distinto. Tal vez, por supuesto, no podemos tocar, no voy a poder tocar todas al tiempo de hablar de todas las concepciones, pero comentaré las más populares de ellas. La primera, y por supuesto la que nosotros vamos a entender, es una definición básica de la que nosotros podemos sacar un contenido muy interesante para que asociemos esta idea del alma gemela. El alma gemela, vamos a entender en principio que va a hacer referencia a una persona con quien se mantiene un tipo de afinidad demasiado profunda y que puede venir por una vía natural de un conocimiento cercano que se ha tenido o por simplemente tropezarse con ella en algún momento de la vida. Y este tipo de relaciones puede tener variantes y puede presentarse de muchas maneras. Por lo general se ha asociado al amor romántico, pero no necesariamente está, digamos, asociado a él. Aunque se puede dar, por supuesto, la concepción o la idea de que el alma gemela es necesariamente el alma romántica o la persona con la que más se quiere o más se ama en términos del romance, lo cual no es cierto bajo la idea real del alma gemela. Muchas personas piensan que la idea antigua y tradicional del alma gemela se refiere a el amor de la vida y no siempre es así. Las personas pueden tener un amor de la vida y sin embargo tener un alma gemela. Con el tiempo se fueron desarrollando las creencias muy de un carácter sobre todo místico en las que se asociaron al alma gemela no a una sola alma gemela sino a muchísimas otras almas y se desarrollaron por supuesto otras concepciones de las cuales ya hablaré más adelante como el alma flama, el alma llama, el alma flama o el alma consorte hasta llegar a un concepto muchísimo más profundo que en el caso del judaísmo se conoce como Esdra-Kenegda, que es decir, la ayuda opuesta. Y vamos a hablar un poco de eso hacia el final también, para entender un poco más esas concepciones. Entonces, esas relaciones pueden verse básicamente descritas a partir de 10 tipos de vínculos que se pueden rehacer en este acto llamado en esta concepción de alma gemela. El primero de ellos es de similitud, es decir, tenemos o conocemos personas con las cuales somos muy similares y sentimos una afinidad bastante fuerte, que no sabemos comprender y que no necesariamente, por supuesto, tiene que bordear el amor o tiene que relacionarse en términos de amor, sino que se siente que hay una afinidad bastante fuerte con esa persona. Por supuesto, vendría luego la idea de un romance. Y es un romance implicaría que con esta alma gemela se realiza un tipo de acción romántica, de querer, de amar,
y que se desarrollaría en otro tipo de vínculo mucho más fuerte que sería ya el propio amor, que sería como un tercer nivel exactamente, para llevarnos a un cuarto nivel, que sería una relación de tipo platónica. Hola, Latin Master, ¿cómo vamos? Un saludo. Y a Luz también, que no te había saludado. Ya había visto tu mensaje, cómo van las cosas. Eh, los voy saludando de una vez y espero que tengan muy buena noche. Bueno, continúo y estaba comentándoles que hay una serie pues de vínculos que las almas gemelas se supone pueden generar, pueden darse, pueden servirles para generar vínculos cada vez más profundos. Entonces habíamos hablado de la similitud, del romance, del amor como tal, y íbamos para hacia las relaciones de tipo platónico. Si ustedes quieren conocer cuál es el verdadero concepto de la relación platónica, busquen aquí en los en vivos sobre el amor platónico, que ya lo expuse en otro en vivo, y van a ver que es algo muchísimo más profundo. No es tan simplemente como enamorar, un amor imposible. Tiene otras concepciones más amplias. Pero, sin duda alguna, estos dos temas están totalmente relacionados porque, digamos que en algún momento dentro del banquete de Platón es un tema que se va a tratar y va a terminar relacionándose como tal. Sin embargo, voy a explicar ahorita que el concepto de alma gemela como expresión no es platónica, aunque muchas personas así lo creen. Eh, ¿Qué otra idea u otro vínculo hay entre las relaciones de tipo de alma gemela? Es una relación también de comodidad. Sería la quinta vínculo que se puede establecer. Y esto quiere decir que hay personas que por alguna extraña razón nos generan un grado de comodidad. No necesariamente tiene que ser amor o un romance, con la que estamos y que nos atamos particularmente. Es decir, estar al lado de esa persona nos provoca simplemente eso, comodidad. No sabríamos más cómo explicarlo. También podría darse un desarrollo posterior y que es el de la intimidad, donde hay un vínculo mucho más fuerte y las personas se asocian de una manera mucho más profunda y secreta. Después podría desarrollarse o podría llegarse a dar casos de sexualidad. Ahora bien, por supuesto, no se necesita tener un alma gemela para tener el desarrollo sexual con una persona, simplemente el gusto. Y esto podría desarrollarse muchísimo más. Otra cosa que podría dar, que es distinta y parecida a la sexualidad, es la actividad sexual como tal. ¿Y cuál es la diferencia? Que la sexualidad es un desarrollo de gusto sexual que no puede siempre derivar en actividad sexual, es decir, en relaciones ya sexuales directas. Sí, el tema de llamas afines que comentas, lo vamos a tratar también y vamos a ver, por eso le llamé aquí almas gemelas y más allá. Hablaremos de las almas flamas, de las almas hermanas o las almas gemelas, que son un tipo de vínculo, y otras que vamos a trabajar también. Y por supuesto, vamos llegando al estado de compatibilidad total, donde las dos personas sienten que una por el otra generan un estado de compatibilidad, y aquí podríamos hablar de una amistad muy profunda, hasta llegar, por supuesto, a una relación de tipo espiritual entre esas dos personas. Ahora bien, realmente la época o donde se sabe que el término aparece como tal, porque como les dije, no está en Platón, es en el poeta Samuel Taylor Coleridge, que en 1822 escribió por primera vez en inglés en una carta el término, y él utilizó la expresión alma gemela. Ahí es por lo menos donde se ha identificado. Por supuesto, como lo he venido diciendo desde el principio, esto tiene unos grandes antecedentes culturales en diferentes regiones del planeta. Así que entre los griegos, por ejemplo, aparece el uso o más bien la idea básicamente expresada en un mito, en el mito de los andróginos, a través de Platón en el banquete, como ya lo mencioné. Hay un uso actual que está muy derivado y, digamos, asociado con ciertas ideas de aquellos movimientos que nacieron o que surgieron dentro de la nueva era y que tomaron muchísimo de la teosofía de principios del siglo, de finales del siglo XVIII,
y principios también a lo largo del siglo XIX, y que van a generar un tipo de movimientos en torno a teosofías, a espiritualismos, a movimientos un tanto herméticos muy asociados con el rosacrucismo o la masonería, y allí se van a desarrollar muchos de estos conceptos. Por supuesto, también tenemos, y aquí voy a explicar como lo he desarrollado en otras ocasiones, la percepción o la idea desde el judaísmo, en especial del concepto conocido como en Yiddish como el Bashert o el destino. Así se le conoce en Yiddish, que es uno de los idiomas judíos que existen en el mundo. Y también, por supuesto, también comentaremos un poco el famoso hilo rojo del destino, que es una leyenda muy común dentro de los países asiáticos. Hacia el final también veremos estas capas, estas diferencias pues que hay o formas más profundas de hablar del alma gemela, y también comentaremos lo que son las 10 fases por las que pasan las llamas gemelas, las almas flamas o como quieran llamarle, o el alma gemela en su proceso de reconocimiento. Que más allá, atención, de si es real o no, lo interesante es encontrar aquí una suerte de jerarquía, más bien de evolución y desarrollo de vínculos que nosotros hacemos afectivamente con los demás. Bueno, entonces espero que esto sea de su interés, espero que les guste y que partamos a entender mucho más, de manera más profunda, este concepto. Iniciemos, por lo tanto, desde Platón. Y allí vamos a encontrar que en el diálogo, el banquete, Platón hace que Aristófanes cuente cuál es la idea que él tiene sobre el amor. Y él, por supuesto, va a hablarnos de las almas, de lo que nosotros conoceríamos entonces como las almas gemelas. Como les dije, no lo menciona así. Él lo que dice es que comienza a relatar toda una historia, una leyenda, un mito, en el que se desarrolla la idea en la que los humanos originalmente en realidad eran esferas que tenían 4 brazos, 4 piernas y una sola cabeza hecha de 2 caras. Ojo con eso. ¿Qué es lo que pasó? Que existían en ese momento 3 tipos de género. Existían los hombres, existían las mujeres y existían los seres andróginos. Resulta que cada uno de ellos tenía cada uno tenía 2 grupos de genitales, y el andrógino presentaba los genitales masculinos y femeninos. Ahora bien, en ese momento, de acuerdo al mito, los seres humanos que presentaban estas 3 variaciones se habían hecho se habían hecho muy fuertes en ese momento y habían logrado un desarrollo tanto intelectual como de fuerza que hacía que compitieran contra los dioses. Entonces, en ese momento, los dioses se enfrentan con ellos con la perspectiva, pues por supuesto, de destruirlos y desterrarlos, porque se habían dado cuenta del gran poder que los seres humanos habían alcanzado. Y resulta que querían derrotarlos igual que habían hecho con los titanes. Pero resulta que el tributo que estos seres humanos de ese entonces hacían especialmente a los dioses tenía que ser mantenido. Entonces los dioses se encontraron ante un debate: si los destruimos, atención, no va a haber quien haga un culto, pero necesitamos destruirlos de algún modo, porque se nos van a hacer muy fuertes y no la van a montar a nosotros, van a ir en contra de nosotros y acabarán, y no podemos permitir una insurrección tal como pasó en el caso de los titanes. ¿Ya? Acuérdense que, y hay que recordar que para el mito, los hombres, se supone, éramos hijos del sol, las mujeres eran hijas de la luna, y los andróginos eran hijos de la luna, del sol y de la tierra, porque ellos combinaban todas estas ideas, estas concepciones sexuales, por decirlo así. Ahora bien, en medio de esa asamblea de dioses, un saludo a Isa, que va entrando. Iba llegando, un saludo, muy buenas noches. En esa asamblea, al que se le ocurrió la idea fue a Zeus. ¿Y Zeus qué fue lo que dijo? Dijo, no podemos destruirlos porque necesitamos el culto de ellos. Entonces mantengámoslos, pero tengo una idea. Dividámoslos a los humanos por la mitad como castigo
por ser tan orgullosos. Y lo que incluso nos va a convenir porque vamos a duplicar a través de partirlos y vamos a hacer que más seres divididos y con menos fuerza, por supuesto, pues le rindan el tributo a los dioses. A los otros dioses les pareció importante esa decisión y, por supuesto, aceptaron la propuesta de Zeus y decidieron dividir a los seres humanos. Estos humanos divididos se encontraban, por supuesto, muy menguados en su fuerza y estaban totalmente ya exhaustos, débiles y totalmente desesperados. En ese momento, alguien se apiada de ellos y resulta que es nada más ni nada menos que el dios Apolo. Y él tomó a algunos de los miembros de estos seres divididos y cosió por el ombligo a algunos de los cuerpos para que de algún modo, a través de ese vínculo, ellos se acordaran de la necesidad de tener que volver a unirse. Y así volverían a acoplarse de alguna manera, anhelando, por supuesto, la otra mitad. Hola, Víctor, ¿cómo vamos? Un saludo grande. Un saludo, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la salud? Espero que estés muy bien. Y Laila, muy buenas noches. Entonces dice... sigue contando el mito que está en el banquete de Platón, que este tipo de hombres reunidos otra vez por Apolo, que volverían una vez más a anhelar la otra mitad, buscarían a esa otra alma que se había perdido y se volverían a complementar, ¿ya? Entonces se aseguraba que cuando esas dos partes se encontraban, habría una comprensión tácita, inmediata, muy íntima, en la que haría que los dos se reconocieran y se sintieran completamente unidos y se relacionarían en un vínculo de unidad. Y por supuesto, esto generaría un grado de alegría sumamente grande. De esta manera, pues se cumpliría esa forma en que Apolo los uniría y se vincularían una vez. Y de esa manera, sin incumplir o sin, digamos, ofender a la propuesta de Zeus, también le permitió a los seres humanos desarrollarse allí. Ahora, lo interesante aquí es que hay que ver, si vamos a hilar un poquito más fino dentro del relato, es que de acuerdo a Aristófanes, que es el que le cuenta la historia a Platón, y ojo porque esta parte no la mencioné al final de lo que hablé en el amor platónico cuando traté el tema allí. Lo interesante es que para los griegos no había un problema, digamos como en cierta moral, que existía o que ha existido durante cierto tiempo, no había el mismo problema moral con respecto a las relaciones homosexuales, porque de acuerdo al mito, aquellos que eran completamente hombres buscarían la otra mitad de hombres, aquellos que eran completamente mujeres buscarían en su alma a las mujeres, o sea, mujeres que buscarían a mujeres para complementarse. Y aquellos que eran andróginos buscarían a las personas que eran de su sexo opuesto para complementarse. Así que esta era una forma de explicar, de acuerdo al mundo griego, al menos desde el mito, las formas de relaciones sexuales o de los vínculos amorosos que las personas mantenían de acuerdo a su identidad o a su condición sexual. Y eso es interesante. De allí, digamos que ese es el mito más popular y es el que surge o el que permite esa idea de la media naranja, ¿ya? Como si fuera la otra mitad que me falta y yo tengo que complementarme. Y esta es una idea que suena muy bien, es muy romántica, pero por supuesto, pues no pasaría la crítica de un examen juicioso, ¿no? En realidad en el mundo encontraríamos más de medias naranjas y a eso nos vamos. Pero lo interesante es que de allí surge. Ahora, que la mayoría de las personas no saben es por qué una naranja, ¿no? Y eso tiene que ver, ya es con un tema muy posterior que se asoció con estos mitos platónicos y tiene que ver con los periodos que en el Renacimiento comienzan a hacerse una relectura, en el que comienza a hacerse una relectura de ciertas obras antiguas, y una de las cosas que comienzan a hacerse en el Renacimiento es a vincular a
todas las lecturas antiguas, especialmente las grecolatinas, con las lecturas antiguas que ellos hacían del judaísmo, y ellos hablaban vinculaban y hacían una relación de ese paraíso del que hablaba Platón con el paraíso de la Biblia, en el que se habla del Pardes Rimonín, y los Rimonín en hebreo también quiere decir el huerto de las naranjas, es una de las traducciones que se les da. Entonces no era una manzana, sino era una naranja, aunque atención, las tradiciones en realidad le han dado muchos frutos, distintos tipos de fruto al árbol de la vida, que en realidad son simplemente simbolismos para dar cuenta de que se comió un fruto, de que hubo algo que al ser consumido produjo la ruptura. Bueno, fueron entrando más personas. Saludo a Selene Lune, que se unió, un saludo grande. Saludo a Garen Movimiento Artístico, un saludo también muy grande. Fíjense que les estoy mandando la manito a algunos. A Víctor se la envié y no la envían, y a Selene también le envié su manito de saludo, pero no la envía. Igual ahí se las mandé, si no lo hago así. Bueno, ahora bien, eso es una de las tradiciones, la griega, quizás una de las más cercanas. Pero vamos a ver que la verdadera concepción judía no la conocemos en realidad tanto como hay veces las personas creen. Porque digamos que esta concepción se halla un poco más encriptada en los textos sagrados. Y es realmente conceptos o ideas de la Kabbalah las que van a desarrollar muchísimo más. Y en la Kabbalah, de ella hablaré más adelante de manera más profunda, en realidad nosotros hablamos de almas gemelas en un sentido muchísimo más amplio, y digamos que se relacionan con una suerte de vínculos que nosotros establecemos a lo largo de los años y de nuestra vida con todo tipo de personas en diferente tipo de grados. Por eso uno puede tener un alma gemela que puede ser un amigo, puede ser una amiga, no necesariamente la pareja, puede ser la misma pareja o no puede ser ella, o se puede desarrollar de muchísimas otras maneras. Y lo interesante es entender que no siempre involucra un elemento romántico, porque digamos que con los años, y especialmente con el siglo XVIII, desde el siglo XVIII, se ha romantizado la idea. Y en realidad para los antiguos eso nada tenía que ver con aspectos románticos y nada tenía que ver con cosas como el matrimonio. Los matrimonios en la antigüedad y la mayoría de veces en el tiempo ha sido un asunto de conveniencia económica, una cuestión práctica. ¿Ya? Y hay miles de historias que nos cuentan en toda la literatura de cómo se relaciona un joven con una chica y pues uno de los dos es pobre y les va mal, porque lo que en últimas buscaban era un vínculo económico. Ahora bien, antes de llegar a eso, a entender todo ese desarrollo, pues vamos a ver otra serie de concepciones. La visión judía corriente, o digamos más conocida, más popular, se emplea a través de un concepto llamado Barshert, que en Yiddish quiere decir destino, y se refiere a el alma gemela que estaba divinamente preordenada para una persona. Es decir, de acuerdo al Talmud, Dios antes de mandar hay una sola alma en realidad, y antes de enviarla al mundo la divide y la envía al mundo y dice, esta se casará con esta y este con esta, la relaciona, habrá un vínculo. Y ese matrimonio no siempre necesariamente va a corresponder con el matrimonio que se establezca acá en la tierra, sino que perfectamente y en una, como diría Borges, en una magnífica ironía, podría mandar el alma gemela a otro lugar. Y tal vez esta persona, ya casada, ya en otra relación, podría llegarse a encontrar con esa persona dentro de un viaje o dentro de una... resulta que se lo llevaron en un exilio y resultó ser la reina en el otro, en el pueblo enemigo. Podían pasar mil situaciones en las que esas almas se encontraban y estaban destinadas a amarse por lo menos o a concebirse. O muchas veces también a olvidarse, a pelearse, a ser enemigos y encontrarse en situaciones totalmente distintas. Entonces, en realidad, la idea aquí es una idea en la que ese destino se expresa y
se puede presentar de mil maneras a partir de las relaciones, pero era una forma de explicar cómo los vínculos sociosexuales se establecían y sobre todo, acuérdense que es una época en la que no se puede explicar de qué manera se produce químicamente el romance, donde se encontraban dos personas que físicamente se atraían, pero que esa atracción física, por supuesto, para poder expresarse tenía que ser revestida de todos los elementos sociales y culturales de la época y por lo tanto, pues se desarrollaban con otra serie de cosas. Esto pasaba mucho incluso en poblaciones en América, donde un hombre esclavista podría estar amando a una mujer que era la esclava y él no lo admitía porque por supuesto estaba bajo un condicionamiento social bastante fuerte y terminaba o sometiéndola o esclavizándola o violándola o infamándola para poder establecer un tipo de relación con esta otra persona que no sabía comprender, que no sabía desarrollar y que por supuesto no tenía los elementos, digamos, o más bien estaba en exceso de elementos de comprensión intelectuales que no le permitían acercarse a esa otra persona. Por eso aquí es muy importante dentro del judaísmo el elemento del Gilgul o de la reencarnación. Y podía suceder que un alma gemela se encontraran en una vida, pero resulta que preciso nacieron como en calidad de enemigos. Entonces, aunque en el fondo se amen, socialmente tienen que presentarse entre ellos una pugna y hasta que esa pugna no se acabe ellos no van a acabar con ese ropaje de enemistad para que resulta que reencarnan en otra vida y allí ya liberados de este cascarón de odio pues ya pueden proceder a otro tipo de vínculo que no necesariamente tiene que pasar por el del amor, puede pasar por el de la amistad, puede pasar por el haberse conocido solamente unos cuantos días y ya después de varias vidas pueden encontrarse con el alma, pueden encontrarse en una relación total de alma gemela. El caso más interesante es cuando los sabios, especialmente el Arizal, que fue el sabio que determinó las Gilgulín, las reencarnaciones, las rotaciones de las almas que pasaron muchísimos de los antepasados judíos y él las llega a determinar, dice que solo 3 miembros del pueblo de Israel, o por lo menos que se sepa fidedignamente, encontraron a su alma gemela inmediatamente. Y en diferente época, por supuesto, ¿no? El caso de Abraham, que nació al lado de Sará, y fue su alma gemela desde niños, y se reconocieron como tal, lo que implicaría un trabajo y una purificación muy alta de esas almas. Luego Isaac, que apenas vio a su esposa Ribca llevada por el decano de la casa de Abraham, él inmediatamente cuando fue llevado a ella fue llevado ante él, la reconoció como su alma gemela, es decir, se enamoró inmediatamente. Y por último, Jacob, que le tocó, o el patriarca Jacob, que le tocó entender que el alma gemela era no solamente Lea, sino su otra esposa Raquel, ¿ya? Entonces, ellos en ese momento, cuando encuentran ese vínculo, se relacionan de tal manera que nunca lo van a romper, pero también entienden lo que implica eso, porque entender o descubrir el alma gemela no es algo agradable como algunas de las personas piensan, de acuerdo a la tradición judía, por lo que viven en un mundo, se relacionan en un entorno y a esta persona le pueden pasar miles de cosas en las que él o ella pueden llegar a sufrir muchísimo. El caso del patriarca Jacob es bien llamativo porque la Torah cuenta que cuando él la ve, dice textualmente, él la vio, dice, lloró y la besó. Entonces los rabinos explican que verla es que sabe que es el alma gemela de él. Llora, quiere decir porque sabe que no la enterrarán junto a él y que va a morir muy joven, pero la besa porque quiere decir que la ama profundamente y se vincula con ella. Entonces él en esos 3 momentos
distingue exactamente quién es ella, pero también sabe el proceso por el que va a pasar y por supuesto la separación que van a tener. Y ojo, porque todos estos pasos que yo estoy nombrando así rápido, digamos que literariamente las va a organizar precisamente en el cantar más famoso de todos en cuanto al amor, que es el Cantar de los Cantares, que por supuesto, de acuerdo a la tradición, se refiere al vínculo espiritual del pueblo de Israel con Dios, pero también inicialmente es una relación de las almas entre sí cuando se aman, ¿ya? Y allí, en 5 capítulos, están explicados, digamos, 5 de los grandes vínculos que se establecen con el alma gemela. Ahora bien, esto entonces tiene mucho en la tradición judía. Volveremos un poco más. Ya aquí comenté la platónica, pasé a la judía. Me voy a ir a una tercera, porque luego volveremos a algunos aspectos de esta versión o esta idea o esta idea del judaísmo, de la Bershet, el alma destino, ¿no? El alma aquella que ya Dios ha prometido para esa persona, de tal modo que la acompañe y le ayude y le contribuya en su desarrollo espiritual. Ahora bien, hay otra historia bien interesante y que es parte de la tradición oriental. Y viene del Asia, del lejano oriente. Y es muy común verla en historias tanto en China como en Japón. Y ustedes la pueden ver en muchísimas películas. Quizás una de las últimas y donde se desarrolla esta historia de una manera espléndida, muy bella, esa es la película de Makoto Shinkai, Tu nombre, Kimi no na wa, y donde se desarrolla esto que se llama el hilo rojo del destino. Esa es otra de las ideas. ¿Y qué dice el hilo rojo del destino? Y fíjense que va a tener unos paralelos bien interesantes con los que ya les conté en el caso del judaísmo. El caso es que, de acuerdo a la leyenda, el dios de la luna sale en las noches como un viejo a buscar las almas de aquellos que se deben casar, que deben estar vinculados. Y ellos, y es interesante aquí porque acuérdense que esto es cuestión cultural, la luna no es, en el caso japonés, es un dios, no una diosa, se presenta como un ser masculino, y él, ¿qué hace? Genera vínculos entre las almas que deben casarse o que deben mantenerse juntas o ligadas. No necesariamente casarse, pero sí por lo menos ligadas, y a las cuales están unidas. Y resulta que él cómo lo hace a través de un hilo rojo que va a atar a los dedos meñiques de esas dos almas. Y digamos que a una la manda por allá y a otra la manda a otro lado. Y esos hilos, cuenta la leyenda, pueden moverse de un lado para el otro, se retuercen, se mueven en espiral, van, se desplazan, se entrecruzan, se encuentran y no se reconocen o no se ven inmediatamente, hasta que llega el momento en el que efectivamente se dan cuenta quiénes son. ¿Ya? Entonces no importa, de acuerdo a la leyenda, en qué momento, qué circunstancias se den durante la vida, esas almas en algún momento se van a encontrar y van a entender quiénes son. Entonces, por eso, una de las afirmaciones básicas de esta historia es que el hilo rojo puede enredarse, puede estirarse, puede tensarse, puede desgarrarse, pero jamás se rompe. Y esta es una idea importante, que esa idea de no ruptura también va a permanecer en el concepto de las almas gemelas, tanto en el mundo platónico como en el mundo judío y por supuesto también en el japonés. Hay un vínculo que en el caso del mundo griego es ese hilo que Apolo unió a través de los ombligos. En el caso del mundo judío es por supuesto el alma misma, que en realidad es una sola alma pero que se extiende en dos cuerpos. Es decir, cuando la persona encuentra el alma gemela en el mundo judío no es tanto que sea un alma paralela, sino que es la propia alma de la persona pero en otro cuerpo. Y eso se descubre, digamos, se entiende. Y por último, en el caso, pues por supuesto aquí ya lo dicen específicamente que es el hilo rojo del destino. Ahora, la clave es ¿por qué en este dedo? ¿Por qué en el meñique? Porque de acuerdo a la acupuntura, aquí hay una vena que va directamente unida al corazón. Y por allí, por ese hilo rojo de las que tiene que ver con la sangre, por supuesto, a pesar de que pasen las generaciones, a pesar de que pasen ciertas circunstancias,
esos vínculos van a seguir desarrollándose. Hay una historia muy interesante que cuenta la tradición japonesa y es de un rey que quería encontrar a esa persona que efectivamente correspondiera al hilo rojo de él, es decir, hasta dónde lo llevaba. Y resulta que él encontró a una divina que le dijo que ella podía hacer eso, que ella podía ayudar a ver ese hilo rojo y lo podría llevar y conducirlo a través de él. Y él se fue, le dijo, listo, hazlo, demuéstrame quién es la persona que me corresponde a mí. Y se fueron los dos, el rey con la divina, y en su viaje él caminaron por muchos lugares y él veía mujeres bonitas y veía que nada no le gustaba esta, pero la divina le decía ya no es, hasta que llegaron a un pueblo. Y en ese pueblo llegaron donde una mujer que estaba vendiendo en una plaza comida, vendiendo algo, y todo indicaba que donde estaba esa mujer, allí había alguien o algo que llegaba al límite de ese hilo rojo. Y le dijo, allí está el límite, hasta ahí llega tu hilo, allí está la persona que te corresponde. El hombre, muy bravo porque vio que era una campesina que era de clase totalmente inferior, se airó bastante y en su ira empujó a esta campesina y no se dio cuenta que esta campesina tenía una niña en los brazos, pequeña. La niña cae y se hiere la cabeza. El rey salió bravísimo, dijo que esa era una charlatana, que era una bruja y que simplemente la iba a matar. El tipo cumplió con eso, era un rey y era un tirano, por supuesto, cumple con eso, la mata a la bruja y pasa el tiempo. Y resulta que él quiere casarse ya definitivamente y le prometen a la hija de uno de sus generales. Y efectivamente, cuando él va a casarse y va a recibir a la novia, que es la hija de unos generales, se da cuenta que esta joven tiene una herida en la frente. Y él se acuerda y se da cuenta que esa herida de la frente corresponde a la de esa niña, que era la hija de la mujer que él había, digamos, de algún modo insultado y tirado al suelo. Entonces, de esa manera, es una forma de contarnos cómo el hilo del destino, pase lo que pase, igual vincula a las personas, igual las mantiene unidas. Ya esto es la concepción, digamos, asiática básica, y ustedes pueden ver muchísimas historias en el mundo, alrededor de, en el mundo asiático. Ya después de esto, pues podemos abordar, digamos, la visión o el concepto que nosotros tenemos más de corte moderno y que por supuesto está muy vinculado a todo lo que se concibió en algún momento como los movimientos de nueva era. Y para, sobre todo estos movimientos, por alma gemela debía entenderse como una entidad separada que ha pasado muchas vidas en diferentes etapas. Pasó como amigo, pasó como amante, pasó como compañero de trabajo y es alguien con el que se atrae la persona y se considera que se tiene un vínculo específico para cumplir una misión especial. Ahora bien, digamos que en este momento, en este concepto, en este periodo, ya el alma gemela va a comenzar a desarrollarse en otro sentido, porque no solamente tiene un vínculo romántico, sino que en realidad es parte de uno de los muchos hermanos o hermanas espirituales que potencialmente la persona puede comenzar a llegar a encontrar a lo largo de la vida. Y son personas con las que se va a tener un vínculo muy fuerte y se va a desarrollar de tal manera que podría tratarse más bien efectivamente no de una relación romántica sino de hermandad, y una hermandad de carácter espiritual. Y por supuesto dentro de ella se pueden dar vínculos amorosos también, pero no necesariamente. Esto llevará a que se desarrollen conceptos posteriores como el del alma flama, que son almas con las que se tiene un vínculo aún más fuerte, el de la llama gemela,
que es aún más fuerte, perdón, vendría llama gemela, es más fuerte, después vendría el alma flama, que es un desarrollo, es una unión mucho más fuerte, y por último se hablaría de el alma consorte, que ya es efectivamente la persona única y exclusiva con la que se establecería un vínculo de amor total. Y aquí ya estamos hablando de amor con todo el paquete, pues tanto lo sexual, tanto lo romántico, como los vínculos emocionales y afectivos de toda índole. Entonces, ya en este periodo, digamos, en esas ideas de la nueva era que se desarrollaron especialmente con todos estos movimientos de la teosofía de Madame Blavatsky, con todo el espiritismo que se desarrolló en los siglos XIX, esto y que vinculó muchísimos conocimientos especialmente de la India, tomaron conceptos como ellos quisieron de la Kabbalah, lo mezclaron todo y generaron una idea de estas almas que se relacionaban muy fuertemente y que establecían una relación mutua, pero con el fin de establecer una evolución paralela y que se desarrollara muchísimo más. Entonces aquí vemos 4 de las grandes concepciones. Habría, por supuesto, muchísimas más. Habría que hablar, por supuesto, también aquí de la popular, donde la gente simplemente habla de la gran pareja romántica, por supuesto, y con la cual se supone se establecería un vínculo exclusivo de por vida, lo cual no siempre es muy realista, pero que, digamos, es llamativo y sobre todo cumple con ciertos cánones o ideales que las personas tienen en torno al romance, pero que efectivamente no pueden ser contrastados a la hora con la realidad. Sobre todo porque pues desde esta visión nosotros estaríamos muy limitados para establecer realmente, imagínense que a uno le correspondiera solo un alma gemela en todo el mundo y resulta que usted le nació en Tailandia su alma gemela y usted vive en el otro lado del mundo. Difícil descubrirlo. Entonces, aquí es una idea muy popular que muchas veces se dice, pero es para cumplir a lo que efectivamente las personas quieren o desarrollan, pero que también olvida tanto los conceptos realistas como incluso las propias tradiciones de las cuales dicen tomar esta idea o esta noción. Bueno, no sé si hay todavía preguntas por aquí, no se olviden, es importante que hagan sus preguntas y si este tema les atrae y les llama la atención. Una pregunta que yo les haría, ¿ustedes creen que han encontrado a su alma gemela o a sus almas gemelas? No quiero que me digan quién, si no quieren nombrarlo, pero digan sí o no, si consideran que han encontrado a esa persona que es supremamente especial y con la que mantienen un vínculo de unión muy fuerte y muy distinto que con el resto de personas. Ahora bien, por supuesto, esto no deja de tener algunas críticas y las críticas se desarrollan sobre todo en el ámbito, por supuesto, de la psicología. Y en realidad lo que se dice es que básicamente esto es una expectativa o genera una serie de expectativas nada realistas y hace que las personas se aferren a ideologías o ideales que nada tienen que ver con la forma en que los seres humanos entre todos nos relacionamos. Sobre todo porque esto es mucho más complejo, diría un psicólogo, y que no tiene nada que ver con ideas místicas. Sin embargo, vale la pena aclarar aquí, y voy a utilizar o emplear esta idea que aún que puede sonar muy poética como un elemento de conocimiento para poder generar mejores vínculos sociales. Y aquí es donde yo creo que encuentro la parte que a mí me llama la atención en realidad de este concepto, o de esta noción más bien, y es que si bien está muy rodeado de elementos místicos, de bastantes ideas muy convencionales y sobre todo ideas sobre las cuales yo quiero darme a mí mismo el favorecimiento, sin embargo, a pesar de eso, creo que en su raíz contiene muchos elementos que nos pueden ayudar a entender la manera en que nosotros podemos mejorar nuestras relaciones sociales.
y cómo podemos vincularlos mejor con los demás. Para eso vamos a entender dos cosas que vamos a hablar ahora. Uno, el concepto de alma como tal se debe entender, como se entiende desde la Cábala, y por supuesto aquello que se llama las 10 fases en las que se supone las llamas gemelas o las almas consortes pasan a través de la vida para reconocerse. Ahora, ¿por qué me llama la atención? Más por el hecho de si es real o no, es por entender que hay una forma en que las personas se han dedicado, las tradiciones se han dedicado a pensar este tipo de relaciones para entender cómo se dan esos vínculos y de qué manera se manifiestan en nosotros a través de comportamientos, de acciones, de condiciones, ¿ya? Y ese tipo de cosas sirve para relacionarse. Ahora, voy a los comentarios. Dice Latin Master, dice, no lo creo, aún no. Pero lo interesante es que yo pensé que no lo creo, pensé que se refería a que no creía que las almas gemelas existían. Pero al decir aún no, es que en el fondo dice, bueno, sí la hay, pero no la he encontrado. Selene Luna dice, primero hay que conocerse bien, en efecto. Necesitamos, de hecho, el conocimiento es parte vinculante de toda relación y aquí hago uso del término bíblico en su estricto sentido. Cuando en la Biblia se dice que Adán conoció a Eva, está utilizando un concepto muy profundo que es Da'at. Y el Da'at no es conocerse, verse, no es conocerse incluso desde el vínculo sexual, que también implica eso, sino es de tener una unión afectiva y efectiva con la otra persona de tal manera que puedan vincularse para siempre, independiente de las condiciones en que la otra persona esté. Dice Latin Master, alguien me dijo que mi alma gemela no está encarnada y que no creo que la haya encontrado. No, pues si no está encarnada y uno ya está grande, ya ni modo, se fregó, toca esperar por la otra vida. Entonces, ahora, ojo, porque resulta que de acuerdo a las historias, de acuerdo a lo que la gente cree o piensa, puede pasar que el alma gemela, la llama gemela o la flama, como quieran, puede reencarnar en alguien muy cercano y sobre las cuales, por eso hay que tener, de hecho, los antiguos eran tan escrupulosos con el tabú del incesto, porque se podía desarrollar un vínculo amoroso hacia cualquier vía de parentesco y por eso ellos fueron muy, digamos, fuertes con este tipo de cosas, que entre otras cosas es un tema, si bien culturalmente las reglas en cuanto al incesto pueden variar, hay un núcleo básico que es igual y transversal a todas las culturas, ya sobre todo en la relación padres e hijos, ya que es casi que innata en muchos de los pueblos. Tal vez habría en algunos casos muy pocos en los que no habría ningún problema acá. Dice Víctor, en el matrimonio siempre hay corrección para bien mientras las dos personas entiendan la corrección. Aquí Víctor incluye una palabra importante y es el de tikkun, que es corrección. Y por eso mencioné al principio que no siempre la persona con la que se casa, de acuerdo a las tradiciones con las que se casan, necesariamente es el alma gemela. Ahora, no quiere decir que la persona encuentre un alma gemela y abandone el matrimonio. No, quiere decir que la persona con la que está, independientemente de con que si es o no el alma gemela, es la persona que corrige al otro. Y esa palabra es bien importante, porque la corrección es un elemento que efectivamente nos permite la superación. Hay una película, yo creo que ahí desarrolla muy bien eso, y en el fondo se basa en eso, y es la película que Will Smith protagoniza, que se llama Hancock, que es la historia de un superhéroe, que es bastante borrachina. A mí me gusta mucho esa película, pero si ustedes se dan cuenta, la historia es la historia de dos dioses que eran amantes, pero que en realidad tenían que estar separados, porque cuando estaban juntos ocurrían cosas bastante caóticas, y entre los dos comenzaban en un momento a enfermarse, y la única manera de mantenerse sanos era separándose. Aquí hay una idea muy fuerte de lo que son las almas gemelas. Hay varias historias en la escritura, de acuerdo al Arizal, al Rabí Isaac Luria, donde muchas almas gemelas no podían vincularse durante una época y tuvieron que esperar vidas enteras para poder hacerlo. Y en la película pasa algo similar. Y Hancock, el protagonista, sabe que ella tiene que estar casada con el hombre que está casada. Y lo quiere a él mismo porque sabe que es con ella que él mejora, con él que ella mejora, porque es la pareja de él. Entonces,
Allí hay detrás algo mucho más profundo en la idea de las almas gemelas que el mero vínculo o el mero hecho de quitar o quedarme con una persona y simplemente establecer una relación, digamos, de carácter exclusiva. ¿Ya? Entonces, vamos a ver dos cositas, vamos a ver dos temas. Aquí se nos va a ir un poquito más, pero para que me ayude a desarrollar la idea más a profundidad. La primera de ellas es entender el concepto del... Hemos hablado de las almas gemelas, pero ni siquiera hemos hablado de qué es el alma. Y la mejor definición que yo he encontrado, por supuesto, aparece en la Kabbalah. ¿Por qué? Porque es, digamos, de todas las, entre comillas, doctrinas, en la que se desarrolla el concepto y se amplía para entender básicamente de qué se trata cuando hablamos de alma. Y hay que entender que no simplemente se refiere a algo impersonal, a una suerte de fuerza abstracta, sino que nos está hablando de básicamente desarrollos o más bien, ¿cómo decirlo? Desenvolvimientos de la energía divina, que es la energía que crea la realidad, a través de diferentes estados. Entonces, y ojo con esto, porque esto nos va a dar a entender por qué, digamos, si bien hay un vínculo en un primer nivel social, sexual, afectivo, esto se puede llegar a romper y para ampliarse a otros niveles muchísimo más grandes. Muy similar a lo que pueden ustedes ver cuando traté sobre el amor platónico. Entonces, en realidad la Cábala lo que nos dice es que el alma, lo que llamamos alma, no es una cosa que podamos decir, digamos que sea homogénea, sino que hay etapas dentro de ella que presentan un grado de desarrollo que están en relación a la capacidad de concepción de esa alma del entorno. Es decir, el alma es algo que se puede expandir en la medida en que conoce mejor el entorno en el que vive y en el que se desarrolla, de tal modo que se vincula mejor con este entorno. Estos entornos son los que en la Cábala se llaman mundos. Y el alma es un estado de conciencia de algo que se le llama luz. ¿Qué quiero decir con esto? De acuerdo a la Kabbalah, el infinito, el creador absoluto, la fuerza absoluta que mantiene todas las cosas, para mandar la conciencia a aquellos espacios donde genera estados de percepción, manda luces. Esas luces se van a desarrollar de forma consciente como almas. Esas almas, para poder expresarse en estos mundos ínfimos, se van a desarrollar a través de 5 grados. De un estado muy amplio, muy grande, donde estas almas conciben el mundo, el universo de una manera muy extensa, hasta grados sumamente más pequeños, donde el alma, por supuesto, solo puede concebir incluso su propia, apenas puede llegarle su mente para entender su propia concepción corporal. Entonces, yéndome de lo más bajo, vamos a ir hacia lo más alto. Es decir, de lo que está más próximo al infinito hasta nuestras formas más básicas. Entonces, el primer estado del alma, de acuerdo a la Kabbalah, se llama Nefesh. Y ese es un estado vital, es un estado básico, es un estado que se relaciona directamente con el cuerpo y que le permite desarrollar la vida. Y ese estado es en el que las personas desarrollan todas las concepciones de este mundo, donde se desarrollan como personas, como seres sociales, como entidades que cumplen funciones sociales. Y con esa nefesh respondemos, ahí con esa amamos, queremos a las gentes que queremos, nos gusta determinadas personas y otras no, tenemos afectos hacia ciertas personas y a otras no, etcétera, etcétera. Pero logra un momento en que ese estado del alma logra un estado de desarrollo superior y se abre a todo ese espacio mental, social, a ese espacio que constituye este mundo, rompe ese estado, digamos en términos del cine, rompe la cuarta pared y amanece a otro estado que es el de Ruach, que es literalmente que podríamos traducirlo como el espíritu. Y es un estado donde ya el alma se manifiesta en otro potencial, y es el potencial de los sueños, de las visiones, de todo aquello que no logra tener aquí, pero que le encantaría desarrollar, de tal manera que podría él expresarse de otra manera totalmente distinta.
Luego de esto, que también es una capa, el alma se desarrolla en otro ambiente mucho más amplio y es un ámbito totalmente mucho más grande que los dos anteriores y es en el estado que las escrituras y la Kabbalah conoce como la Neshama. Y la Neshama ya es un estado de vida, de vitalidad, donde la persona puede crear, donde la persona puede desarrollar no solamente un mundo o una imaginación, sino muchas cosas. Y este no es el estado total, porque viene una cuarta etapa del desarrollo del alma, donde la persona es existencia pura, donde la persona se desarrolla en el ámbito que quiera, donde el alma, más bien no la persona, sino el alma, se desarrolla a tal grado en el que se expande por todo lo que él pueda concebir. Y llegaría a un quinto estado, estoy por supuesto resumiéndolo mucho, y llegaría a un estado mucho más grande, que es el estado que corresponde a el mundo de Atzilut, donde la persona, Atzilut significa el mundo de la proximidad, donde la persona, donde el alma ya se vincula directamente con el infinito y establece una relación de cercanía. Aquí no hay palabras, aquí no hay términos, simplemente el alma ya conoce porque él mismo es conocedor de aquello que ve, siendo el mismo parte de esa integridad, de esa totalidad. Entonces, ¿por qué cuento todo eso? Para dar a entender algo. Y es que en realidad lo que nosotros llamamos alma gemela, en realidad se va ampliando. Y por eso una persona puede desarrollar en un principio un vínculo afectivo en cierto nivel, pero en la medida en que su alma se desarrolla, esos vínculos los va ampliando. Y como por supuesto no puede relacionarse todos de la misma manera, en realidad va encontrando más almas gemelas, más gente con que relacionarse. Porque desde el sentido puro de la Cábala en realidad no hay las almas gemelas, sino que todos somos almas gemelas unos de otros, porque todos venimos del mismo Adán, todos venimos de la misma Java, de la misma mujer y hombre primordial, que son la gran fuerza del cosmos, que en algún momento se fragmentaron, eso es otra historia, no me voy a entrar aquí, pero que se dividieron y tiene que ver con esa división y que simplemente en nuestro proceso de tikkun, de corrección, que nos decía aquí Víctor, vamos a reintegrarnos poco a poco y vamos a unirnos una vez más. Entonces, en estricto, las almas gemelas somos toda la humanidad, porque todas venimos del mismo punto, todas venimos del mismo origen. Incluso si nos vamos a una explicación netamente científica, en términos de la historia y de la evolución humana, tenemos los mismos antepasados, todos tenemos unos mismos padres, ninguno es anterior a otro, sino que hay un desarrollo del linaje humano bajo una misma gran hermandad. En ese sentido, la imagen del alma gemela se nos parcializa, por supuesto, se rompe y comienza a volverse en realidad algo más extenso, en el que la hermandad, la forma de vincular los unos con otros es realmente la norma plena y hace que todos los seres humanos encontremos eso. Ahora bien, yo sé que algunos esta visión tan amplia tal vez digan, no me llama tanto la atención, pues para eso vamos a lo otro que les iba a hablar, ¿ya? Y es que si ya quieren conocer cuáles son las cosas que le ayudan a entender si se ha encontrado o no con esa persona totalmente especial, de acuerdo a la tradición, a muchas tradiciones, hay básicamente 10 fases en las que uno pasa o reconoce a esa alma gemela, pasa o reconoce a esa alma flama, a esa persona que es totalmente distinta. Y son pasos o son momentos que no son tan agradables y que en últimas, si bien se desarrollan en el punto más personal del alma, en el punto más bajo, que es donde más tiene que ver conmigo mismo, no con el universo y con la creación entera, no dejan de ser reflejo de las acciones y de las relaciones que la creación, que los mundos tienen con el infinito mismo. Es decir, que en últimas todos estos vínculos de los que voy a hablar no son sino una forma de relacionarnos también
no solo con las otras personas, sino con toda la existencia misma. Entonces vamos a hablar de 10 momentos. Espero que me sigan hasta aquí y que esto esté interesante. Y se los voy a enunciar para que los tengan en mente. El primero es la preparación, después viene el reconocimiento, la separación, los sueños, el espejismo, el desencadenamiento, el correr, el perseguir, la inversión y la reunión. Vamos a ver de qué se trata. Cuando hablamos de preparación, la etapa de preparación es cuando precisamente las personas, las almas gemelas, las personas, los amantes, por decirlo así, no se han encontrado. Sin embargo, se intuyen. Cada uno sabe que hay alguien especial que quiere, que está para esa persona y de algún modo se buscan o se están pretendiendo. Entonces, de acuerdo a las tradiciones, todo el ambiente se va preparando. Todo el mundo se va confabulando. Toda la creación misma, porque en algún modo ya está destinada para esa persona, se va a desarrollar unas condiciones que los preparan. Entonces, ese es un estado, digamos que preámbulo para el encuentro. Llega ese momento, ya se han preparado las dos almas y llega el segundo momento y es el de reconocimiento. Y es cuando las personas al verse saben que son uno para el otro. Y ojo, vuelvo aquí, no necesariamente es romántico. Puede ser generarse un vínculo muy fuerte entre esas dos personas. ¿Ya? Y ese vínculo no necesariamente llega hacia la sexualidad. Puede pasar por ella, por supuesto, pero también no es necesario que pase. Pasaría que en el reconocimiento se pueden darse muchísimas formas donde pueda desarrollarse eso, pero el tercer momento y que se da y que es una de las, digamos, fases siempre dadas es el de la separación y en algún momento las almas tienen que separarse para poder permitir el siguiente estado. Y esa separación puede durar años, puede durar mucho tiempo, pueden ser poco también, pero la separación va a ser un momento de dolor, pero también va a ser la oportunidad de saber que efectivamente esa persona le produce las suficientes cambios y transformaciones internas a la otra persona que no solo le permitirán la necesidad de verlo, sino además de poder tener y saber que ese vínculo se está fortificando más a partir de esas sensaciones y de esos sentimientos. Vendría una siguiente etapa, que es la que se llama la etapa de los sueños. Y es donde uno a uno, estando en el estado de separación, y ojo porque el estado de separación dura bastante, uno a uno se sueñan, se idealizan, se imaginan, recrean, consideran cómo debería ser el otro y comienzan a soñar mucho uno con el otro. Y aquí se refiere tanto a sueños literales como a expectativas. Luego de eso, dentro de esa misma etapa se daría la etapa del espejismo. Y como el espejismo es en los encuentros falsos que el alma tiene frente a otras almas que aparentemente le hacen recordar a esa persona en especial y funcionan en esa característica para evaluar si efectivamente yo me quedo en el camino y no sigo en mi búsqueda de esa otra alma, esa otra persona especial, o efectivamente la reconozco como lo que son, como espejismos dentro del camino que en últimas no son la finalidad y no me llevan a la persona que yo estoy esperando. Luego viene un proceso de pasar esas etapas de espejismo que se llama el desencadenamiento. Ese desencadenamiento es la forma en que se van a desenvolver ciertas situaciones y condiciones muy similares a la de la preparación, nada más que la diferencia es que en ese momento, en el del desencadenamiento, ya hay el conocimiento. En la preparación no sabe quiénes son. Aquí ya hay un conocimiento y, digamos, se sabe y se entiende y se avecina que viene un próximo encuentro. Y por lo tanto, se despliegan estas dos almas a volver a encontrarse, pero todavía no se encuentran. Viene entonces una etapa bien interesante que es doble.
esta se trabaja, o sea, viene vendría siendo la séptima y la octava, donde se dan de manera doble, porque se trata de correr y perseguir. ¿Qué significa correr y perseguir? Significa que de una de las dos partes se va a dar la búsqueda de la otra. ¿Ya? Se va a dar la búsqueda. Y uno es el que corre para huir y el otro es el que persigue. Es decir, uno va a buscar más al otro. Y por lo general, en las llamas flamas o en las llamas gemelas, se da un desbalance donde uno conoce más la situación que el otro. Entonces, una va a tener un amor totalmente fuerte y la otra persona va a ser totalmente sin interés alguno. Y llega un momento en el que esto se va a pasar a otra cosa. Entonces, esta que tiene un conocimiento más hostiga, molesta, se vuelve, como le dicen ahora, tienen un término muy chistoso. El caso es, se vuelve como intenso. Y el caso es que la otra persona simplemente huye, termina siguiendo, se está huyendo, está corriendo y el otro persigue. La siguiente etapa es lo contrario, se llama la inversión. Y es que cuando ésta se cansa, dice, bueno, yo ya estoy agotado, no entiendo más, se presenta un proceso de inversión y el alma, la otra alma, comienza a correr, a perseguir y el otro muchas veces termina a correr porque le da miedo de decir yo no puedo volver a caer en este juego. Por último, llega el último, que es lo que la gente anhela y no siempre es lo mejor, ya les diré por qué, porque viene el estado de reunión o el de vínculo total. ¿Y por qué digo que no siempre es bueno? Porque precisamente las almas son tan fuertes que no siempre la unión de estas almas son tan fuertes que no siempre la situación es la mejor para los dos porque el vínculo que se establece es muy fuerte, no solamente para ellos, sino para los demás. Entonces, muchas veces, de acuerdo, y no estoy justificando, por supuesto, nada de lo que voy a decir ahora, nada más que eso es una de las formas que explican. Muchas personas que tienen amores, que son duros y que son, le llaman ahora tóxicos, en realidad están hablando de personas que sienten unas pasiones muy fuertes, muy grandes, que son almas que tienen unos vínculos demasiado agresivos, pero que en realidad encubren un cariño muy fuerte, pero que no saben cómo expresar y por eso todo lo vuelven un desastre en torno suyo. Y pasan años y la pelada no lo olvida y pasan años y el tipo no lo olvida, porque efectivamente hay un vínculo demasiado fuerte allí. Entonces vimos esas 10 etapas. Piensen ustedes en cuál tal vez se encuentra. Alguien dice, yo no tengo mi alma gemela, pero ¿qué tal que esté pasando por una de estas etapas? Ahora, más allá de eso, que es lo que el mensaje en últimas que yo les quiero decir, es que en realidad, teniendo en cuenta lo anterior que les dije cuando les hablé de las 5 etapas del alma, en realidad todo el tiempo estamos en tensión con otras personas, con nuestros padres, con los hijos para los que lo tienen, con los amigos, en que en algún momento estamos en este tipo de relaciones, ¿ya? Y que tenemos una forma de vincularnos con ellos. Hay veces nos estamos reconociendo, muchas veces con nuestros amigos porque pensamos que lo conocemos. O tenemos una relación de correr y perseguir con nuestros hijos, donde queremos que logren lo que nosotros queremos y ellos no, ellos apuntar hacia otro lado. O tenemos relaciones de inversión, ¿ya? Donde nosotros mostramos total desinterés y los demás son los que se acercan a nosotros. Entonces, la idea, que es lo bonito detrás de todo esto, y es no solamente pensarlo me parece a mí que pensar única y exclusivamente las cosas en términos de vínculos amorosos, única y exclusivamente lo digo, hay veces me parece como empobrecedor. No digo que no sea importante, es muy importante, pero cuando nos quedamos con eso en realidad nos estamos quedando con mucho menos de la mitad de la historia, porque es que el mundo no se reduce al amor que yo tengo, a la persona que yo quiero. El mundo es muchísimo más amplio y está representado por personas. Y yo creo que en el fondo este tipo de historia, la del hilo rojo, la de la Berchet las personas destino, del mundo judío, la de las mitades que nos habla el platonismo, en últimas apuntan a que tenemos que tener ese vínculo muy fuerte con todos los demás seres humanos, porque en últimas todas las personas, incluso aquellos que son tan dañinos,
tienen un alma que está dañada por muchísimos miedos, por muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, hay veces pienso muchísimo en los tiranos, en las personas que son unos que destruyen al país, que destruyen al mundo. Y yo en el fondo pienso que son personas no solo tristes, sino desgraciadas en sí mismas y que no tienen felicidad con nada. Y aunque hay que combatirlos en términos políticos y sociales, y hay que ir en contra, son personas y son personajes bastante tristes, bastante desgraciados. Entonces hay que también ver en esas personas qué vínculo tengo yo. De hecho, alguna vez le comentaba a mis estudiantes en las clases que decía que lo grave de cuando existen delincuentes o personas que han hecho mucho daño a la sociedad no es el hecho de que ellos aparezcan, sino el hecho de que nosotros hayamos permitido una sociedad donde en este tipo de personas surjan, ¿ya? Porque deberíamos tener sociedades tan fuertes, tan grandes, donde cada vez más personas se den menos la posibilidad de ser destructores de ella misma, para que se den la posibilidad de ser más amables, de ser más queridos, de vincularse mejor con los demás y de poder extender el alma precisamente para concebir un mundo cada vez mejor, ¿ya? Yo hace poco escribí a mi cuenta de Facebook que todavía tenemos el lastre de pensarnos como extranjeros siendo que vivimos en el mismo planeta, y en realidad ni siquiera si llegan extraterrestres los vería como extranjeros porque estamos en el mismo universo, y así hay que vernos. Nadie es extranjero en la existencia, nadie es extranjero en el mismo lugar, en el mismo plano en el que vivimos todos. Todos somos parte de una misma y gran matriz que es la realidad misma. Y en ese sentido, toda la existencia, como decían los marihuanos y, Francisco de Asís, son como nuestros hermanos. Dice, pregunta aquí Selene, en este punto los sueños sí nos están dando señales. Sí, de acuerdo a las tradiciones, sí. En efecto, los sueños transmiten y dan señales muy efectivas. Pero digamos que los sueños, de acuerdo a lo que nos cuenta la Cábala y lo que nos cuenta todo los sistemas pues de conocimiento antiguo, lo que hacen los sueños es lanzar como señales, pero siempre nos están mostrando cuál es, hacia dónde guiarnos. Una de las cosas bien, bien importantes que hacen los sueños es funcionar como elemento sanador. Y es para indicarnos muchas veces qué enfermedades se producen en nosotros, pero también qué sanaciones, ¿ya? Qué formas de nosotros poder solucionar las cosas aparecen. Y en el amor eso es bien importante. Los sueños dicen muchísimo de cómo nosotros íntimamente estamos desarrollando nuestros vínculos afectivos, y muchas veces nosotros no le prestamos atención por n cantidad de cosas, y como ya lo desarrollé aquí cuando hablé de los sueños y de los sueños lúcidos. Entonces es muy importante que nos fijemos en los sueños, y es una de las etapas. Es de hecho la cuarta etapa, se le llama así, sueños, por lo que se va comenzando a manifestar ese sentimiento. Ahora, fíjense que la persona que encuentra alma gemela no necesariamente es alma gemela, no es necesariamente ni la persona que a usted físicamente más le gusta ni la que más le atrae, y sin embargo siente un vínculo que usted no sabe cómo explicar, porque simplemente el hecho de estar al lado de esa persona ya cambia totalmente todo. El vínculo nada más de generar relación y generar un establecimiento, un tipo de afectividad, transforma por supuesto su realidad, porque esa persona tiene, digamos, y genera digamos, cierto grado de afinidad que nos permite entender mejor nuestra propia realidad. Yo no me voy a meter aquí, pero que hay una cosa en el judaísmo que se llama el Hokmah Parsuf, y significa el conocimiento de los rostros. Y es entender, no tiene nada que ver con esta pseudociencia que medía los cráneos y todo eso, no me acuerdo ahora, pero tiene que ver más es por qué ciertas configuraciones de rostros nos atraen más que otras, y qué vínculos nosotros tenemos con estos tipos de figuras que se presentan en el rostro de una persona. Literal, ya no estoy hablando aquí del alma, sino del rostro, que eso podría ser en algún momento otro tema. El punto es que si nosotros, y ya para volver a darles ir cerrando este momento,
Si nosotros nos damos cuenta de todos estos elementos que yo les nombré, uno los puede ver en todas las canciones. Uno lo puede ver en todas las poesías del mundo. Y estos son como los grandes temas en los que el amor se ha desarrollado. Yo tengo una hipótesis muy, tendría que demostrarla, por supuesto, que involucra el orden literario e involucra el uso de metáforas, de canciones, de poesías. Tendría que buscar y rastrear en muchas cosas, lo quiero hacer, vaya a ver si lo logre, pero la idea es que a lo largo de toda la historia humana escrita, por lo que es la que evidencia esto, los seres humanos hemos escrito historias de amor, poesías, novelas, canciones, lo que sea, siempre detallando estos aspectos, pero que en últimas son formas de explicar anímicamente cuál es la manera en que nosotros nos relacionamos con los demás, pero también, y más importante, cuáles son nuestras fluctuaciones en relación con el infinito. Es decir, nosotros nos movemos en una relación con la realidad misma, en preparación, en separación, en sueños, en desencadenamiento, en espejismo, en inversión, en reunión. Y esas fluctuaciones nosotros las manifestamos a través de obras artísticas. Y por eso a veces sentimos soledad, y por eso a veces sentimos rabia frente al entorno que nos toca, y por eso hay veces sentimos euforias que no podemos explicar, porque en últimas es nuestra relación, nuestra alma, que está vinculándose de una manera artística, con un vínculo de amor afectivo con la realidad misma. Y por supuesto, para poder equilibrar eso que es tan magnánimo, nosotros necesitamos una persona en especial que nos ayude a equilibrar esa sensación de vastedad, que por supuesto, como individuos y como cuerpos que somos, no podríamos soportar por nosotros mismos. Bueno, no es más, espero que este tema de hoy de las almas gemelas les haya gustado y que hayan visto que hay mucho más allá de todo esto y que podemos seguir trabajando. Pero lo interesante, lo llamativo, es que podemos hacer con esto un mundo mucho mejor. Y esa es la idea que yo siempre he querido hacer aquí en los jueves temáticos de Pablo y sus mundos. Y es que las grandes ideas nos pueden hacer grandes personas para hacer un mundo mejor, para que nuestro entorno cambie, que es tan difícil, tanto el personal por las situaciones que todos vivimos en el día a día, como el social y el mundial, pero que haciendo esfuerzos que no son pequeños, atención, no es solamente un pequeño esfuerzo, sino un gran esfuerzo mental, social y espiritual, que hagamos nosotros personalmente, en realidad estamos cambiando el entorno. Y que estas ideas no son piezas de museo, como decía Borges al referirse a las grandes doctrinas. Cuando él hablaba del budismo, de la cábala, él decía, estos no son piezas de museo, sino que ayudan a elevarnos y a mejorar nuestro entorno. Muchísimas gracias, espero que este tema les haya gustado y que les sirva. Dice, Latin Master, gracias a ti, maravilloso Pablo, muy interesante, muchas gracias y bendición. Bueno, a ti por la asistencia, a Selene Luna que estuvo, a Lili Cambindo que estás por acá, y un saludo. Alejo Cardona también, no los había saludado y les estoy mandando así, pero no me envía. Le estoy mandando el saludito y también a Víctor un saludo y fuerte recuperación, Víctor. Dice, ¿qué libro podemos hacer? Podemos ver acerca del tema de las almas gemelas, me está preguntando Víctor. Lastimosamente no hay tan buenos para mi gusto. Hay muchos bastante especulativos, mucho de New Age, y no he visto uno que organice el tema como tal. Pero el mejor que hay con todo eso, que le enseña todo, y lástima que no hay una buena traducción al español, es el Shaarei HaGilgulin de las puertas de las rotaciones del Arizal. Es el mejor de los temas. Pablo, sería chévere un programa sobre el tarot y los arquetipos. Selene el lunes lo tengo el tema. Voy a hablar de esto porque quisiera trabajar sobre los arquetipos que hay en torno al tarot, y sí lo voy a sacar para entender que nada tiene que ver con esas ideas
que la gente tiene mágicas y de brujería en torno a eso, sino que hay una suerte de símbolos muy poderosos que se emplearon durante siglos. Y sí, lo voy a sacar, voy a tenerlo listo pronto. Yo creo que para el otro mes voy a tenerlo pendiente. Y hablaríamos del tarot, por supuesto. No, gracias a ustedes y que vengan muy buenas noches para todos. Duerman bastante bien porque se necesita descansar. Muchas gracias.